a las personas que vayan entrando también las voy a dejar entrar de manera silenciosa para mantener. Ahí eso que acaban de escuchar es que la reunión está siendo grabada y que vamos a ponerla luego a disposición, dado que, bueno, esta sala tiene un cupo limitado y muchas personas se habrán quedado con ganas de participar, así que podrán verlo a posteriori. Inauguramos este espacio, que como ya saben es el ciclo de seminarios del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer a nuestra facultad por acompañarnos en este proceso y asistirnos técnicamente para poder hacerlo. Les cuento que este ciclo forma parte de las actividades del Instituto de Investigación en Educación Superior, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, que también contamos con el auspicio de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y de la Asociación de Profesores de Docentes de Química en la Química de la República Argentina, si tengo algún problema ahí con los artículos, que también esta actividad se hace en el marco de las actividades de la Cátedra UNESCO, de la cual, para la educación científica en América Latina y el Caribe, de la cual nuestro centro de investigación es sede en la Universidad de Buenos Aires. Dicho todo esto, avisarles que la conferencia va a estar grabada y que la pondremos a disposición luego de la edición. Esto tarda un par de días, pero después compartiremos con todos ustedes el link para poder verla en YouTube. Creo que no me olvidé de nada, pero si cualquier cosa me doy cuenta de que algo me olvidé, luego en el espacio de preguntas se los voy a hacer saber. Al final de la conferencia abriremos un espacio de preguntas y en ese momento les pediré que se anoten en el chat. Cualquier pregunta que se haga durante la conferencia y quede en el chat, le pido que la reiteren a posteriori, porque, bueno, somos muchos y el chat pasa muy rápido como para ir tomando nota. Pero después abriremos un turno de preguntas, tampoco vamos a abusar de la generosidad del orador, pero algún espacio para preguntas vamos a tener. Muy bien, Gabriela, abrí tu micrófono que está silenciado, ¿verdad? Pensé que me lo ibas a abrir, estamos ahí con abro micrófono, cierra micrófono, las nuevas competencias que hemos aprendido todos en estos meses. Bueno, realmente muy feliz de tener este sexto encuentro, realmente con una persona muy generosa que nos ha brindado su tiempo, su espacio y sobre todo sus conocimientos para aceptar participar en este ciclo de seminarios que venimos desarrollando desde el CIAEC. Está con nosotros en un cuadradito por ahí perdido en la multitud. Ahí saluda el doctor Gabriel Pinto Cañón. Él estudió química, ¿no? Es egresado de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como catedrático en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica, también de Madrid, España, obviamente. Es una persona que sabe química, o sea que nos entiende porque comparte cuestiones que a nosotros nos preocupan, porque ha trabajado incluso en la preparación y caracterización de materiales de matriz polimérica. Así que imagínense que es de la química de verdad, ¿no? Como se suele decir por algunos lugares. Pero también dirige un grupo de didáctica de las ciencias y tiene varios libros publicados, más de 200 artículos, forma parte de consejos editoriales y del Scientific Ambassador, donde se desarrolla una línea de investigación que aquí en Argentina no está como recién empezando, que es la línea STEM. No sé si después Gabriel nos contará algo de lo que es el STEM o qué es lo que él hace, no lo sé. Y es presidente del Grupo de Didáctica e Historia de las Reales Sociedades de Química y Física de España. Así que como ven, es una persona que ha dedicado mucho tiempo de su formación, mucha dedicación a estos temas que nos preocupan a todos, y en particular hoy, dada su experiencia en el trabajo en el laboratorio, y que es algo que a todos los que estamos vinculados al área de la química, pero también para los que estén, los que sean profesores de física, profesores de biología, esto que nos preocupa, ¿no? ¿Qué hacer con los trabajos prácticos? Porque durante estos meses
durante la cuarentena, durante el aislamiento social obligatorio que hemos tenido, así lo llamamos aquí en Argentina, esta cuarentena, con las clases teóricas más o menos todos nos fuimos apañando. Ahora, ¿qué pasa con los trabajos prácticos de laboratorio? ¿Cómo podemos trabajar sobre eso a pesar de no estar en la facultad, en el instituto o en la escuela? Bueno, de eso nos va a hablar el doctor Gabriel Pinto. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me callo y habilitamos entonces tu micrófono. Bien, pues muchas gracias, Gabriela, y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero, bueno, pues una gran responsabilidad y emoción porque no recordaba haber hablado a tanta gente a la vez. Y bueno, la verdad es que es emocionante, sí. En primer lugar, quería agradecer pues a Gabriela Lorenzo por la idea de hacer estos seminarios y con ella pues a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y con ello también al CIAEC y también a la persona que he conocido hoy, que es Ignacio Idoyaga, que es un poco pues el responsable de que funcione técnicamente esta reunión. Si os parece, voy a tutearos y voy a intentar transmitiros en unos 3/4 de hora pues una serie de experiencias, conocimientos y vivencias que creo que se complementarán pues un poco luego con vuestras preguntas. Voy a intentar compartir la pantalla para pasar a la presentación. Lo ensayamos, así que tiene que salir bien. Muy bien, estás compartiendo, estás en la diapositiva 2. 1. Perfecto. Se ve todo porque yo tengo aquí un marco de que alguien está ingresando en la sala de espera, pero no se ve, ¿no? No, ahora eso lo podemos achicar. Lo que Vosotros pasa lo veis que correctamente, ¿no? Perfecto. Se ve perfecto. Bien, pues cuando quieras. sí, es que estoy buscando por poner un puntero, pero parece que tarda. Está a la izquierda, Gabriel, mirá. Sí. Opción ahí. Puntero láser puedes elegir ahí y ese debería funcionar. Este, por ejemplo. Muy bien, pues entonces, si os parece, empezamos. En principio, bueno, pues primero deseo que todos los que estáis aquí y vuestras familias estéis pues perfectamente dentro de esta crisis que nos ha tocado vivir a todos. Y precisamente por ello, pues creo que los seminarios que ha organizado Gabriela, bueno, pues son muy pertinentes dada la situación, ¿no? Y además, pues estamos descubriendo herramientas que todos sabíamos que existían, pero la verdad es que quizá éramos un poco reacios a utilizarlas, ¿no? Esta es una diapositiva que suelo emplear con frecuencia cuando tengo pues charlas de este tipo, y es que me gusta resaltar pues un poco la tarea complicada que tenemos los profesores cuando sobre todo nos preocupamos pues por buscar temas de innovación educativa desde un doble ámbito, y es la propia teoría que nos indica la didáctica de las ciencias, pero también, y a mí me gusta indicarlo, la propia legislación educativa, que en muchos casos nos fuerza a trabajar con nuestros alumnos pues temas experimentales, ¿no? Aquí he señalado con negrita pues algunos de los aspectos que vamos a emplear hoy de alguna manera. Entonces, dentro de todos estos términos que completan un poco el panorama que hay dentro del mundo de la didáctica y que a mí a veces me sorprenden porque es un conjunto de abreviaturas, de símbolos que pues a veces incluso la propia palabra no es exactamente lo que parece. Bueno, pues tenemos el tema de las competencias, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje activo y curiosamente pues las tecnologías de la información y la comunicación con que estamos empleando. Y para preparar esta charla, pues buscando nuevos términos, me encontré con el término TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Es decir, siempre se aprende. Cuando te toca preparar algo, todavía aprendes más. Aquí está el término STEM, que aparecerá a lo largo de la charla también, que antes comentaba Gabriela,
y, por supuesto, el aprendizaje experiencial. Es muy compleja la didáctica de las ciencias. Yo diría que incluso en los últimos años hemos vivido también un auge de lo que se llamaba en inglés Flip Classroom, y que yo creo que ha sido de los términos que han tenido una vigencia pues muy corta, porque ha habido mucha bibliografía, muchas referencias al Flip Classroom, y de repente pues ahora no se habla tanto de él, cuando en principio con este tema de confinación pues puede ser una de las herramientas a seguir. De hecho, nosotros en el curso que empezamos en España en septiembre, pues se plantea hacer una enseñanza semipresencial. Y el aula invertida o Flip Classroom pues puede ser una herramienta a seguir. En todo caso, a mí me gusta señalar que cuando uno participa en una conferencia de este tipo o lee sobre didáctica, quieres de alguna manera como triunfar con tus alumnos. Emma, está buenísimo. Por lo menos a mí me ocurre que por más que intentas nuevas perspectivas, nuevas metodologías, al final te encuentras pues bastante con esto, ¿no? Y es que, bueno, es desalentador el que te esfuerces y para los alumnos pues a veces ves caras de aburrimiento, pocas ganas de trabajar, pero es lo que hay. También nosotros como profesores entiendo que no se trata de divertir a los alumnos, sino de formarles. Los objetivos de los que me gustaría abordar en esta intervención son, por una parte, introducir muy brevemente el marco teórico, didáctico y legislativo que promueve el aprendizaje experiencial. Cómo poder promover el aprendizaje por indagación y el pensamiento crítico. Reflexionar un poco sobre cómo la resolución de problemas y casos prácticos va a facilitar de alguna manera la adquisición de competencias y sobre todo mostrar algunos casos que he desarrollado yo en los últimos años. Y cuando digo en los últimos años, digo 35 años. Es decir, puede haber experiencias que hice hace 20 años, vas mejorando un poquito, renuevas con experiencias nuevas, etc. Entonces voy a resaltar alguna como ejemplo. También, a lo largo de la exposición, pues me gustaría discutir en algún momento y también con el coloquio final que tengamos, pues un poco alguna cuestión sobre resultados y dificultades tanto de los alumnos como del profesorado para elaborar este tipo de herramientas. Y para terminar, pues por no hablar solamente de mis experiencias, de mis casos, pues también me gustaría reflejar algún ejemplo de recurso educativo donde cualquier profesor pues, puede acudir para ver concretamente para su asignatura. Porque está claro que es muy fácil que alguno de vosotros haya venido aquí pensando a ver si este señor me explica unos casos interesantes que puedan hacer mis alumnos en casa, pero es muy difícil porque somos de asignaturas muy diversas y de etapas, pues no es igual un profesor de primero de carrera que de asignaturas de especialidad, etc. Entonces luego os comentaré pues alguna fuente de recursos. En cuanto un poco a nivel teórico, ¿por qué es importante la práctica? Me gusta tratar esta imagen. Esta imagen es una representación bastante actual y entretenida de lo que se conoce bastante como la pirámide de aprendizaje o cono experiencial, o a veces el cono de Dale. Me imagino que para todos vosotros será bastante conocido. En todo caso, de no serlo, como también si voy muy rápido a lo largo de la presentación, he de decir que, como han indicado antes Ignacio y Gabriela, al quedar grabado, pues alguien lo podrá ver luego más detenidamente, o por supuesto quedaré dispuesto a que, aunque termine el acto de hoy, pues para cualquier comentario a través de correo electrónico, por ejemplo. Entonces, este es un cono donde se representa, en principio, las modalidades de cómo es la profundidad del aprendizaje en función de distintas metodologías. Por ejemplo, según este cono, que repito, se llama también el cono de Dale, por su autor, el pedagogo norteamericano Edgar Dale, indica que de alguna manera, 2 semanas después de hacer alguna experiencia práctica, uno recuerda el 90%. 2 semanas después de explicar algo, uno se acuerda del 70%. O un 50% de lo que oímos o vemos, etc. Por ejemplo, según esta teoría, según este cono, yo
soy el que más va a aprender hoy, porque dentro de 2 semanas me acordaré aproximadamente del 70% de lo que estoy explicando. Y vosotros, si todo va bien, os acordaríais aproximadamente del 50%. Ahora, creo que este cono, que os es muy conocido a todos, a mí me gusta recalcar que en el fondo transmite también un problema de cómo se transmite la comunicación. Porque Edgar Dale nunca puso cifras en este cono y él simplemente hizo una pirámide sencilla en unos estudios que hizo en los años 40 para indicar cómo es de profundo el aprendizaje según técnicas de una manera intuitiva. Entonces, en este caso, estos números se pusieron 20 años después en una publicación no científica, pero han permanecido. En todo caso, el cono de Dale era mucho más sencillo y traducido a español pues vendría a ser una cosa así. Lo más importante, el aprendizaje más profundo es la experiencia directa, después viene pues la experiencia simulada y lo peor son simplemente pues símbolos visuales u orales. Es decir, según la teoría de Dale, para aprender lo más importante es la experiencia práctica, la experiencia de laboratorio en nuestro caso. Esto sería insustituible. Ahora bien, también puede haber demostraciones o experiencia simulada que, por ejemplo, pues se puede hacer con distintas metodologías precisamente en este periodo de confinamiento. Y en tercer lugar, pues también, por ejemplo, pues estaría el ver películas o televisión educativa, etcétera, que la verdad es que el propio Dale decía que su icono había que tomar con mucha precaución, pero es un hecho que el aprendizaje experiencial, bueno, pues favorece la adquisición de conocimientos. Otra imagen que me gusta poner es esta caricatura que se hizo en su día sobre las ideas de Edgar Dale. Y es que es muy bonito, esto es una imagen de hace 80 años, es de la década de los 40 del siglo pasado. Entonces el libro de texto, que era el rey de la educación, estaba en el trono del aprendizaje, de repente se ve acometido por los programas de radio, la posibilidad de aprender desde el trabajo precisamente con la radio, lecturas generales, televisión, viajes y excursiones, y le dicen, nosotros queremos que seamos todos hermanos, no te queremos ver simplemente como el rey. Entonces a mí me gusta mucho interpretar esta imagen como la importancia que los profesores podemos dar a las distintas metodologías para fomentar un aprendizaje en el que pueda tener cabida distintos pues modos de aprender, ¿no? Yo también diría que cuando hablamos entre químicos, pues yo en vez de presentar estos que están tirando del rey, yo digo que serían como un híbrido de resonancia, todo el proceso de aprendizaje de una serie de formas canónicas que son las distintas metodologías. Y por supuesto, Dale ni lo soñaba, pero hoy día una metodología fundamental son todas las tecnologías de la información y el mundo de los computadores, ¿no? También, aparte de la teoría educativa, la propia legislación, me imagino que en Argentina y en México es igual que en España, promueve lo que se llama el aprendizaje por competencias. Es decir, el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser. Y esto que aparentemente son ideas, que cuando las oímos por primera vez pues son ideas felices, parece que muy bonitas, luego se nos va complicando, porque luego viene el establecer las competencias, en evaluar las titulaciones por competencias y lo más importante, cómo se evalúan las competencias. Pero en todo caso, nos guste o no, nuestra legislación en nuestros países nos aboca al aprendizaje por competencias y para todo esto, muchas competencias se tienen que abordar con el aprendizaje experimental. Por supuesto, nos hemos encontrado con lo siguiente. 2019 fue un año apasionante para casi todos nosotros, al menos para mí. Disfruté muchísimo porque fue el año internacional de la tabla periódica. Un año pues muy curioso para los profesores de química y con grandes oportunidades educativas. Lamentablemente, el año 2020 nos ha cambiado la vida a todo el mundo. Nos ha cambiado a nivel de todo tipo. Yo me gustaría comentaros una anécdota de hace 2 días en Madrid, porque quizá muestra el tema más dramático de todo esto. Y es que aparte de quejas a políticos, unos a otros, etcétera,
hace 2 días en Madrid se aprobó un presupuesto especial para poder enterrar a 59 cadáveres que nadie ha reclamado durante los meses pasados de pandemia. Entonces me sirve un poco de reflexión para lo que nos ha tocado vivir en este año y la sociedad que estamos construyendo y que hemos construido. Es decir, yo creo que todo eso nos atañe también como profesores en cualquier etapa educativa y en cualquier consideración. Y efectivamente, pues nuestro panorama ha cambiado de una manera que ninguno podíamos pensar hace justo un año. Así, por ejemplo, he puesto algún caso de periódicos, pues en este caso españoles, donde se retrata, por ejemplo, temas como, hombre, nuestros alumnos son nativos digitales, pero con cuestiones como esta. Nos dice este artículo, aparte de que son nativos digitales, cuentan con móviles, son usuarios habituales de las redes sociales e Internet, pero, sobre todo en niveles preuniversitarios, las familias se quejaban de que en la mayoría de los casos no sabían, por ejemplo, enviar un correo electrónico. Es decir, esto nos ha enseñado que eran nativos digitales, pero no tanto. De hecho, hay colegas míos que se cuestionan cómo los alumnos que saben tanta informática, a la hora de hacer evaluaciones y tener que subir archivos, etcétera, a plataformas, pues parece que no saben tanto. Pero bueno, también los profesores, y yo el primero, por supuesto, nos hemos visto atascados por la falta de conocimientos y de herramientas digitales. Un tema que nos ha obsesionado a los profesores en general, por lo menos en España y creo que a nivel mundial, es el tema de cómo evaluar a los alumnos. Incluso más que cómo facilitar el aprendizaje, ha inquietado cómo evaluar. Han salido chistes como, por ejemplo, este, donde, por ejemplo, el profesor pues está cuestionando a la alumna que está toda nerviosa porque aquí está toda la familia y hasta el gato ayudándola, ¿no? Pues esto ha sido muy recurrente en España. Es decir, el problema de cómo evaluar y los nervios que ha habido con ello. En todo caso, es un hecho. La enseñanza telemática se hace fuerte en las universidades y, en concreto, para el año que viene, por lo menos en España, después de este ensayo que hemos tenido en estos meses, se plantea que al menos el primer cuatrimestre será bien solo online o bien semipresencial. En ninguna universidad que yo sepa se plantea una enseñanza totalmente presencial desde el inicio de curso, que aquí, como sabéis, es a primeros de septiembre. Una reflexión que a mí me gusta hacer, también en charlas de este tipo, es que a veces me da un poco miedo, quizá también me da inquietud, el ver cómo cuando nos enfrentamos a herramientas, pues en este tipo informáticas, en vez de trabajar en ideas pues que llevamos décadas fomentando, como es el constructivismo, o la idea de que el saber es un conocimiento que fluye entre todos, los docentes, los profesores, etcétera, a veces parece que recurrimos al conductismo más antiguo. Es decir, existe un saber que el profesor transmite sin más a sus alumnos y que evaluamos a veces por pruebas, pues mismamente, simplemente tipo test. Bueno, en ese respecto me gustaría hacer un comentario, por ejemplo, frente a las pruebas de test. Y es un comentario que hace Manuela Martín, una institución en la didáctica de las ciencias experimentales en España, que cita como un profesor norteamericano indicaba que la evaluación tipo test es como mirar por el ojo de una cerradura a una habitación. Se ve muy poco y es de mala educación. Entonces, quiero decir con esto que este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. No quiere decir que el aprendizaje nunca pueda ser de este tipo, conductista. Hombre, para aprender las señales de tráfico o para aprender a conducir puede ser. Pero yo creo que con todo lo que hemos aprendido, repito, en las últimas décadas, tendríamos que tener aprendizajes más de este modelo. Bueno, pues para las experiencias que voy a comentar, efectivamente, pues intento promover lo que sería el aprendizaje basado en la indagación. Yo digo que no es un aprendizaje basado en la indagación genérica, sino en la indagación dirigida. Cuando veáis luego los ejemplos que planteo a mis alumnos, pues se plantea una indagación donde el profesor les va marcando una serie de etapas para que vayan desarrollando. Si os parece, como todo esto va a quedar grabado, voy a ir un poquito más rápido
y en este caso voy a pasar estas transparencias un poquito más, pues a mayor velocidad para que luego pues podáis ver qué es, por ejemplo, la indagación. Por cierto, aquí la ilustración es un manifiesto que se hizo en Europa, se llama el informe ROCAR, que fue un informe que se hizo ya pues hace 14 años para promover el aprendizaje por indagación y el que las chicas, sobre todo, se involucraran en la educación de las enseñanzas científicas, ¿no? También, otro tema importante que me gusta desarrollar con las herramientas que vamos a ver luego, pues es el pensamiento crítico. Entonces ahí tenéis un poquito, pues, qué sería la definición del pensamiento crítico y cómo implica una serie de habilidades como son razonar, evaluar, resolver problemas, tomar decisiones y analizar. En resumen, ¿cómo fomentamos o podemos fomentar el aprendizaje por indagación, el aprendizaje experiencial y el pensamiento crítico para que un alumno lo pueda hacer desde su propia casa? Bueno, pues yo me gusta mucho siempre volver a los antiguos porque pienso que está casi todo escrito. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Por ejemplo, un ejemplo son las charlas de el admirado por todos nosotros Michael Faraday, donde, por ejemplo, pues es magistral su libro Historia química de una vela, donde él enseña una serie de experimentos para aprender física y química a través de una vela. Pues claro, eso es un tema que puede tener cualquier persona en su casa y lo que necesita es tiempo e interés. Yo a veces digo que muchos profesores, y especialmente los alumnos, rehuyen del aprendizaje experimental porque se aduce que no hay medios. Yo creo que muchas veces, más que no haber medios, hay cierta pereza. Con una vela podemos indagar mucho. O, por ejemplo, también tenemos el libro de Gaston Tissandier de finales del siglo XIX, donde ya hablaba de enseñanza por los juegos, de cómo aprender física sin aparatos o cómo aprender química sin laboratorios. Bueno, pues estos son bibliografías que están además al alcance de todos porque son libros digitalizados, etc. Y un libro muy curioso, muy conocido también, de 1960, de Robert Brent, que era experimentos de química. Cómo hacer 200 experimentos en casa. Bueno, hay que decir que este libro fue controvertido a los pocos años de escribirse, como tantas veces ha pasado en los experimentos de casa, porque se cuestiona el tema de la seguridad. Por ejemplo, en este libro decía cómo hacer con sustancias caseras, pues por ejemplo, cloro. Hoy día eso no podríamos permitir que un alumno sintetice cloro en su casa, etcétera, ¿no? Y a mí este libro me gusta porque nos implica un poco cómo avanzamos los países, porque aquí me llama la atención cómo en 1960 ya ponen de igual a igual a una chica que a un chico. Es decir, para aprender química, ya en 1960, en Estados Unidos, ponían en la portada a un joven y una joven. Ahora bien, si luego pasamos a la primera página, donde se introduce la importancia de la química, este libro está digitalizado y yo recomiendo que lo busquéis por internet porque es una delicia leerlo, ver las experiencias que hacen, y aquí nos habla de cómo la química pues, forma parte de nuestro día a día. Entonces aquí en la cocina ya aparece solo la chica. Es curioso por esta experiencia que nos transmite de la ciencia es cosa de todos, pero en la cocina está la madre y la chica, porque el padre está en el trabajo. Por supuesto, muchísimos libros de química con el entorno más natural de nuestra casa que hay para el laboratorio, la cocina. Entonces hay libros donde nos indican, pues por ejemplo, cómo hacer experiencias con coloides, suspensiones, diversas experiencias de oxidación, trabajar con ácidos y bases, porque la propia cocina pues no deja de ser, el cocinado de los alimentos, una experiencia de transformación de unas sustancias en otras. Es decir, son procesos físicos y procesos químicos. En este caso me gustaría también destacar un autor catalán que es Claudi Mans, que ha destacado, le conoceréis muchos vosotros, porque ha destacado, aparte de por ser un gran divulgador, por escribir muchos libros de la ciencia de la cocina. Entonces este es uno de sus últimos libros, donde nos habla de esterificaciones y de cuestiones relacionadas con la cocina.
Es decir, hay mucho escrito. ¿Y dónde podemos aconsejar a nuestros alumnos que hagan experiencias y con qué materiales? Bueno, pues yo decía que la cocina es un laboratorio de química, un laboratorio de ciencias. Tenemos sustancias que hay que comprar, como los reactivos del laboratorio, que reaccionan con fuentes de energía, transmitiendo calor, en hornos, como las estufas del laboratorio. Tenemos extractores de gases, como también en los laboratorios, y se transforman en una serie de productos que son los alimentos, y tenemos que cuidar los residuos, etc. Es decir, es un entorno donde podemos realizar experiencias, pues, y además con cierta seguridad, o mejor que con cierta seguridad, con bastante seguridad y con precaución. Yo he dicho a mis alumnos, me gusta indicarles que en la cocina como en el laboratorio no tienen que tener miedo, pero sí siempre mucha precaución. Bueno, pues es una manera de introducirlo. Y además, pues otros materiales, por supuesto, con un reloj podemos medir tiempos, con un teléfono que tiene hoy día cualquier persona, pues se pueden hacer cantidad de experiencias, desde tomar fotos, vídeos, etcétera. De hecho, hay una herramienta de Google que es el Science Journal, que yo no la he utilizado, pero sé que existe, que nos permite tomar datos, hacer un cuaderno de laboratorio digital, etcétera, y que, por supuesto, es totalmente gratuita. Entonces, bueno, pues le indico aquí que existe también, ¿no? Por si alguien se anima a hacer más tipo de experiencias, pues los alumnos pueden medir temperaturas. Yo he encontrado por Amazon, por ejemplo, termómetros digitales que te venden 3 termómetros que puedes abarcar de menos 50 a 110 grados por 9 euros. O, por ejemplo, una balanza digital por 7 euros. Entonces, si no es suficiente con la balanza de la cocina, puedes tener un medio que yo, por ejemplo, lo utilizo cuando voy, que a veces voy a divulgar ciencia en colegios, etcétera, pues llevo esta mini balanza digital que adquirí en Amazon por un módico precio. Aparte, es buena ocasión, tiempos de confinamiento, para preguntar, para que indaguen los alumnos del fundamento, por ejemplo, de la olla a presión. ¿Por qué tardan menos en cocinarse los alimentos? ¿O por qué una cafetera funciona? Es decir, en la cocina, en una cafetera, tenemos cantidad de operaciones básicas de ingeniería química. Tenemos procesos de transferencia de fluidos, tenemos procesos de extracción, cambios de presiones. Entender cómo funciona una cafetera y que un alumno reflexione de todo esto puede ser una experiencia muy bonita, tanto para alumnos de bachilleratos como para alumnos de primeros cursos de ciencias experimentales. Y comentar, por pasar ya un poquito a las experiencias que os quería comentar, desarrolladas pues por mí en mis últimos años, que os voy a explicar una serie de experiencias que en su origen ha sido lo siguiente. Yo llevo, como decía antes, 35 años de profesor y al principio se me ocurrió especialmente idear algún tipo de experiencias de química para ingenieros, para que vean el carácter práctico de la química que aprendían. Luego lo fui extendiendo y pensé que eso formaba parte de experiencias que serían de química y vida cotidiana. Y luego, a medida que fui aprendiendo cuestiones de didáctica de las ciencias, pues vi que con este tipo de experiencias se iban fomentando pues entornos ciencia, tecnología, sociedad o con medio ambiente y temas que hemos ido comentando posteriormente. Incluso cuando se ha ido tratando el tema de la formación en competencias, todas estas herramientas pueden ser útiles. O también para lo que hoy día se denomina, que antes decía Gabriela, las aproximaciones STEM o STEAM. Esto es una abreviatura de Science, Technology, Engineering y Mathematics, o también con la palabra Art, especialmente para el diseño. A mí personalmente es un anglicismo que utilizamos, se utiliza muchísimo, yo lo utilizo, y hoy hablamos mucho de la enseñanza STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para mí, esto es lo que tradicionalmente se ha llamado ciencia y tecnología. Pero bueno, en principio decir que esto es lo que se conoce como este tipo, y las experiencias, pues veréis que pueden ser también aproximaciones de este tipo. Y por último, aprovechando la situación en la que nos encontramos, pues en estos meses he visto que también son experiencias que permiten aprender en tiempos de confinamiento. Entonces, voy a hablaros brevemente de los casos. Voy a comentar 8.
Estos son los objetivos que quiero abordar con ellos. Quiero un poco rápido, en este caso, porque si alguien quiere pues algún detalle más, pues luego lo podrá ver. Y sobre todo sí me gustaría destacar lo del final. Quiero con esto ofrecer una fuente de inspiración. No se trata de que yo voy a ofrecer unas recetas que cada uno va a poder utilizar. Probablemente uno tenga que amoldarlo a su asignatura o ver cómo se puede, con objetos cotidianos y sencillos, abordar temas experimentales. Os voy a hablar de estos 8 ejemplos y, en principio, estos 8 ejemplos, algunos iré más despacio, sobre todo el primero, y luego un poco más rápido simplemente para citar casos que se pueden abordar. Entonces, vamos a iniciarlo con una experiencia que me explicó a mí un profesor en un congreso de ciencias, de profesores de ciencias, y que para mí es un caso también de cómo se pone en valor el tipo de comunicaciones en congresos, seminarios, etcétera, de lo que aprendemos unos y otros. Él me enseñó este experimento que era típico de profesores de geología especialmente. Y yo lo empecé a utilizar en mi clase de química para ingeniería de primer curso de carrera, el primer día de clase, para introducir el método científico. Si tuviéramos más tiempo y yo fuera más experto en estos métodos informáticos, ahora mismo haría una encuesta entre vosotros, 300 participantes. Pero, como no hay tiempo y no tengo tantos conocimientos, pues no la vamos a hacer. Pero os planteo una pregunta que planteo a mis alumnos el primer día de clase. Y repito, más que los conceptos en sí, me interesa introducirles en el pensamiento y el razonamiento científico. ¿Dónde funde antes un cubito de hielo? ¿En agua o en agua saturada de sal? El hecho de que sea saturada lo digo para que mis alumnos, si lo van a hacer, entiendan que tienen que añadir bastante sal, bastante cloruro de sodio hasta que se alcance la saturación, porque serían capaces de hacerlo con agua y un poquito de sal y entonces no hay diferencia. Estoy casi seguro, porque me ocurre en muchos cursos que doy, que vosotros, la mayoría, pensaréis como los alumnos y como piensa casi todo estudiante y profesor de ciencias, y es que funde antes en agua con sal. Entonces, a mis alumnos, un año, pues solo 8 decían que era antes en agua y que, perdón, sí que funde antes en agua, y 43 alumnos decían que en agua con sal. Prácticamente 7 dicen que casi igual y solo 1 decía que no lo sabía. Bueno, yo, después de que pongo esto y lo pongo en la pizarra, les digo que lo discutan durante 3 minutos en grupos de 3 y lo volvemos a trabajar. Entonces veis que cambian las opiniones. Se refuerza la idea de que el cubito de agua funde antes en agua con sal. Y cuando yo me muevo por el aula y veo lo que piensan los alumnos, la mayoría discurre con temas como se añade sal al hielo para que funda la nieve en las carreteras, disminuye el punto de fusión del hielo, es decir, indican que funde antes en agua con sal. Y como quiero introducir el método científico, les digo, habéis visto que habéis cambiado de opinión, la importancia del trabajo en equipo. Pero, ¿cómo podríamos saberlo? Entonces, yo estoy seguro que de vosotros 300, todos dirían, pues para saberlo, vamos a hacer un experimento donde hagamos un cubito de hielo, cómo funde en agua o cómo funde en agua saturada de sal. Paradójico. Mis alumnos, un año que trabajé esto, hace un par de años, la idea que yo quería y pensé que me la dirían en primer lugar, tardé mucho en que me la dijeran. ¿Por qué? Porque los alumnos, como nosotros, son reacios a trabajar, tienen inercia, y lo primero que dijo un alumno fue, pues para saberlo, podríamos hacer alguna práctica en el laboratorio, que lo prepare el profesor y ya iremos al laboratorio. Digo, hombre, otra manera, algo más rápido. Y dice uno, pues preguntando a un profesional. Y digo, ¿pero un profesional de qué? Y dice, pues un fabricante de helados. Digo, otra cosa. Alguien dice, en un libro de texto. Otro dice, preguntando al profesor. Digo, yo os pregunto a vosotros. Otro dice, buscando en internet. Y ya por fin, después de insistir,
Ya alguien dice, pues podemos hacer el experimento en casa. Perfecto, eso es lo que quiero, que lo hagáis en casa y dentro de 2 días lo digáis. Después de hacerlo en casa, y yo os recomiendo a todos vosotros que hagáis el experimento, 49 dice que lo hicieron. Yo creo que no lo hicieron porque algunos siguen diciendo la idea errónea, que funde antes en agua con sal. Sale lo contrario de lo que pensamos la mayoría. E incluso una anécdota es que un año, un alumno este año me dijo uno que no lo sabía. Y en su informe puso, no lo sé, pero sí que lo hice. Es decir, él dice, a ver si el profesor por lo menos me da algo de nota. Dice, no lo sé, porque cuando iban los dos ya a fundir del todo, tuve que ir al servicio y cuando volví ya habían fundido. Daros cuenta qué explicación, y claro, uno pues tiene que tratar con los alumnos este tipo de experiencias, ¿no? Y les propongo un trabajo para realizar ya en 3 semanas. Todo este trabajo, como veis, se puede hacer en casa, porque el alumno lo único que necesita es agua, sal y una nevera, un frigorífico para fabricar hielo. Yo les hago una propuesta cuando hacemos clases presenciales, pero podría ser online, de que discutan. Primero, que hagan un experimento de 3 en 3, que hagan fotografías, que midan el tiempo, es decir, que experimenten, que hagan tablas con los tiempos, que razonen el distinto comportamiento, que detallen todo lo que han hecho y que propongan otro experimento que justifique o complemente el resultado. Por ejemplo, poner una varilla que sujete el hielo al fondo, por ejemplo, en vez de con sal, hacerlo con azúcar, etc. Bueno, la experiencia es increíble. Si lo hacéis, en agua funde mucho antes el bloque de hielo. ¿Y por qué? Esencialmente es un problema de densidades. Cuando el agua funde a 0 grados, el agua a 0 grados es más densa que el agua a 20 grados y va descendiendo. Mientras que en agua con sal, el agua que se forma a 0 grados es menos densa que el agua a temperatura ambiente y entonces el agua no cae. Es decir, no hay corrientes de convección como el otro caso. De hecho, esta es una experiencia preciosa. Yo digo a veces que cuando lo hago en mi casa, y se lo digo a mis alumnos y lo comento a vosotros, a veces hasta te asustas porque este hielo queda quieto, quieto, y este otro hasta se mueve. ¿Por qué se mueve? Por las corrientes de convección. Corrientes que, por cierto, se pueden ver preciosas si añadís o añaden los alumnos una gotita de colorante alimentario comercial del que pueden tener en casa o se puede comprar en cualquier establecimiento para hacer pues pasteles, etcétera, y se ve perfectamente las corrientes de convección, mientras que en el otro permanece arriba. Además se observan muchas más cosas. Siempre que se hacen experimentos, uno observa cosas. Por ejemplo, pueden trabajar qué ocurre si lo ponemos el hielo en etanol, en aceite. O, por ejemplo, una vez intenté yo formar una disolución con el propio colorante. Me di cuenta que el colorante no congela, que lo que congela es el hielo. Fijaros una disolución homogénea cómo estaba después con el colorante. Otra experiencia. Pregunto a mis alumnos que me digan cómo es el bloque de hielo que tienen en su casa. Y me dicen, pues transparente e incoloro. Y digo, ¿de verdad? Si me traes una foto mañana, pues lo vemos. Y me enseñan esto. Y digo, ¿esto es transparente e incoloro? Y dicen, bueno, es que eso es lo que viene en internet. Digo, hombre, pero esto yo lo describiría como algo blanquecino. ¿Por qué es blanquecino? Con cierta transparencia y blanquecino especialmente en el centro. Pues se puede discurrir. O, por ejemplo, pueden discutir por qué en el agua con sal se forman en el borde estas gotitas, que todos vosotros sabéis que es el agua de condensación, porque aquí el agua está muy fría en la parte de arriba. Sin embargo, en el agua no, sin sal, porque las corrientes de convección hacen que se homogeneice la temperatura. Bueno, deciros que una vez unos alumnos me dijeron en un informe que estas gotitas son del agua que sale del grifo, del vaso por los microporos del vaso, pero bueno. Siempre se puede aprender. Por ejemplo, una vez unos alumnos me dijeron que la modificación que habían hecho era construir bloques de hielo con distintas bebidas, con gaseosa, con leche, con agua, pero que cogieron vodka en su casa y no consiguieron formar hielo. Habían descubierto por ellos mismos el descenso crioscópico.
y que el vodka, al ser una disolución de alcohol tan sumamente grande, 40 grados, tiene un punto de congelación muy bajo, 45 grados bajo cero. Por lo tanto, no congela en un congelador del hogar. Han descubierto ellos haciendo experiencias, pues esto, ¿no? Y aplicaciones. Con un vasito que puedes tener en tu casa con hielo, puedes imaginarte a qué se deben las importantes corrientes termohalinas de los océanos. Y como yo siempre aprendo a través de charlas, de experiencias, etcétera, preparando esta charla, pues busqué, por ejemplo, que una aplicación interesante también del conocimiento de las corrientes termohalinas, que aquí veis cómo aparecen las corrientes termohalinas de los océanos, bueno, pues es el transporte de los microplásticos hoy día. Un tema tan vigente se explica, en parte, por estas corrientes debidas al distinto gradiente de densidad de sal y de temperaturas que se producen en los mares, ¿no? Otra experiencia cuantitativa que pueden hacer los alumnos en casa. La velocidad de hidratación de legumbres. Una experiencia que hacemos todos para cocinar garbanzos, lentejas, alubias, etc. Pueden medir la masa del garbanzo en función del tiempo. Tienen que controlar el tiempo, medir la masa con una balanza de la cocina o de la que comentaba antes y hacer gráficas. Estas son 3 temperaturas que pueden hacer perfectamente en su casa. En el frigorífico, en la temperatura ordinaria o, por ejemplo, encima de un radiador o en el horno de cocina. Miden cada cierto tiempo la masa de los garbanzos. ¿Cómo lo miden? Pues búscate un poco la vida experimental, colando los garbanzos, secándolos un poco con un papel, haciéndolo rápido para no interrumpir todo el flujo osmótico al que se debe esto. Y luego, con estas transformaciones, pues pueden calcular, esto lo hago yo con alumnos de primero, porque si representan, por ejemplo, esto es a varias temperaturas y esto es a distintas concentraciones de sal de los garbanzos. Entonces pueden calcular la velocidad, por ejemplo, inicial o en cualquier punto, trabajando con la recta tangente y con la pendiente calculando la velocidad en cualquier momento. Es decir, están sacando de un tratamiento numérico que además finalmente les va a permitir, por ejemplo, sacar la energía de activación de toda esta cinética. Por cierto, esta la hice yo en el laboratorio con 5 temperaturas, pero ellos la pueden sacar con 3. Cada alumno trabaja con sus datos en su casa, lo puede hacer en grupo o no, pero no pueden hacer todos los mismos datos. Es decir, aquí ves perfectamente si se copian o no, porque sabes el orden de magnitud de los resultados finales, pero nunca puede ser el mismo, obviamente. Un caso parecido se puede hacer con una reacción que a mí la verdad es que siempre me ha apasionado, la de los comprimidos efervescentes. Una cosa que tenemos todos en casa y que en el fondo es de las reacciones más complejas porque involucra sólido, líquido y gas. También pueden ver el tiempo, y no lo he detallado antes, pero claro, todo esto para sacar energía de activación tienen que sacar datos como el neperiano de la masa, la inversa de la temperatura absoluta, luego te pueden comentar si lo hacen así, si pasan de temperatura en grados centígrados a Kelvin, etc. O, por ejemplo, otra experiencia que yo he pedido que hagan en casa es explicar y razonar por qué salta el aceite cuando ponemos una gota de aceite en agua caliente y al revés no ocurre eso. Bueno, con todo esto, pues tienen que indagar sobre la composición del aceite de cocina, aceite de girasol, aceite de oliva, que es el agua, y el hecho se explica por 3 cuestiones: la densidad, el distinto punto de ebullición y el hecho de que no sean miscibles. Por cierto, como siempre aprendemos, igual que los alumnos, yo he de decir que el primer año que lo pedí les dije que buscaran el punto de ebullición de aceites de cocina. No existe punto de ebullición. Me di cuenta trabajando con los alumnos que un aceite tiene distintos puntos de temperatura, por ejemplo el punto de humo. Y es que un aceite de cocina se degrada antes de pasar al estado gas. Esto es importante porque un alumno piensa que cualquier sustancia tiene un punto de congelación y un punto de ebullición normal. Y no es así. La realidad es distinta. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo lo pueden explicar los alumnos
pues de una manera un poco artística, pero poco científica. Otros hacen dibujos un poco más significativos. Y para mí lo importante siempre, este tipo de experiencias, pues por ejemplo, puede servir si acudís a esta dirección, y yo invito a mis alumnos a que lo hagan, a ver cómo toda la experiencia anterior sirve para tener precaución frente al fuego de cocina. En esta dirección se muestra cómo hay que tener mucha precaución para apagar un fuego que se produce en la cocina, y está producido en Inglaterra, y es dramático porque al final habla una persona que se ha quemado en un accidente de estos, y es que intentan evitar del orden de 60 muertes al año que se producen en Inglaterra por este tipo de accidentes. Es decir, pueden aprender con experiencias sencillas y con razonamientos sencillos hechos en casa cuestiones de importantes aplicaciones. Un poco rápido, porque la verdad es que el tiempo fluye. Antes de empezar le decía a Gabriela que yo, entre profesor y divulgador de la ciencia, encuentro que hay un tema que domino cada vez menos, y es la competencia del control de tiempo. Por eso tengo que acelerar, pero este es un trabajo pues, que me ha gustado mucho trabajar con mis alumnos. Les pido 10 cosas sobre las bebidas autocalentables, unas bebidas comerciales que, por ejemplo, en España se han vendido durante años y dejaron de venderse hace 2 años, pero en ellas el alumno tiene solo con esta bebida que describir qué tipo de sustancias hay dentro, viendo la etiqueta, calcular qué reactivo hay en exceso, buscar el mismo entalpías de formación, calcular el calor, etcétera, ver la temperatura final de la bebida. Es una reacción que yo no les doy para nada, lo tienen que ver observando la información de la etiqueta. Ver cómo está hecho el envase es también un ejemplo STEM de aplicación de la ciencia a la tecnología. Ver los distintos dispositivos que forman el envase. Por cierto, también era muy económico, esta bebida valía solamente 2 euros, es decir, que un alumno lo puede tener fácilmente en su casa. Otra experiencia que pueden hacer en su casa, en este caso es con un objeto cotidiano en España. En España se llama botijo. Para el que tenga interés le recomiendo este vídeo de 2 minutos que se publicó hace 2 años también en España, en un reportaje que hicimos en mi laboratorio. Y este es un dispositivo que ha existido en España durante cientos de años. Esto, como veis, se inclina para beber, y de esta manera los campesinos y cualquier persona en España durante cientos de años podía beber el agua que se contenía aquí en pleno verano, trabajando a pleno sol, agua que podía estar a 40 grados, porque el agua bajaba de temperatura cuando el agua se exuda a través del material cerámico poroso, se evapora y por el calor latente de vaporización se enfría. Esto dio lugar a un estudio cuantitativo. Entonces, un alumno puede hacer estas experiencias solamente teniendo un termómetro en su casa y una balanza. Y una vasija de barro que no tiene por qué ser un botijo, como decía antes. Esta experiencia se nos escapó para primer curso, pero ahora la emplean en mi facultad para alumnos de 4º curso de Ingeniería Química, porque tienen que plantear esta ecuación diferencial que explica cómo varía la masa o el volumen de agua por ser la densidad unidad con un modelo geométrico en función del tiempo. Entonces, se evapora por una serie de parámetros que no vienen al caso, y hay un balance térmico donde la masa o volumen, por ser agua, por el calor específico, por la variación de temperatura con el tiempo, recibe un calor por convección, por radiación de la propia vasija, pero hay un valor importante que es el enfriamiento que se produce por el calor latente a medida que se va evaporando el agua. Bueno, pues aquí un alumno de 4º curso de carrera puede hacer tratamientos y contrastar si el modelo se asemeja. Esta sería cómo baja la temperatura. Entonces, en unas 6 horas, yo estoy trabajando en un día de verano y puedo tomar agua 15 grados más fresca, por ejemplo, que el agua que introduje al principio. ¿Puede enfriarse infinitamente? No. ¿Por qué viene dado el límite? Por la temperatura de bulbo húmedo. Es decir, todo esto podemos trabajarlo con los alumnos. Podemos hablar de cómo se fabrican las cerámicas,
el hecho de que las arcillas son compuestos laminares, o por ejemplo, en torno al botijo, un caso que desarrolló este profesor nigeriano, tristemente fallecido muy joven, era el profesor Mohamed Abba, y desarrolló un dispositivo en el cual, poniendo 2 vasijas de barro y entre ellas arena humedecida, por el mismo efecto que el botijo, al evaporarse el agua que está en la arena humedecida, se enfría todo el interior y así se podían conservar alimentos, con lo cual, por ejemplo, las niñas de ciertos poblados de Nigeria que no podían ir al colegio porque se pasaban el día vendiendo una especie de espinacas que eran la base de su alimentación y se estropeaban en pocas horas, gracias a este dispositivo, que en inglés se conoce como pot in pot, se pueden conservar. Esto, un alumno le podemos decir que abra el frigorífico de su casa y vea los datos de cualquier alimento en el congelador y vea cómo en función de las estrellas y la temperatura tiene cierta duración. Con esto pueden calcular, igual que veíamos antes, con la experiencia de la ósmosis en la rehidratación de legumbres o en el dato inicial, pueden sacar la energía de activación del proceso de degradación de alimentos. Y pueden hacer en su casa, comprando 2 tiestos, aquí veis algo que hicimos en mi laboratorio y desarrollamos 2 trabajos fin de grado este año. Esto se puede trabajar desde con alumnos de primaria, para que vean cómo este dispositivo puede servir para refrigerar, hasta alumnos, repito, de grado de ingeniería, para hacer cálculos termodinámicos, etc. Entonces es tan sencillo como poner 2 macetas comerciales, aquí veis cómo tapamos el agujero para que no se escape el agua, y se pone arena entre medias, se pone el recipiente, y estos son los datos que sacamos, por ejemplo, en nuestros resultados de laboratorio, cómo se conservan unas zanahorias 9 días, y si estaban a 40 grados en el laboratorio, pues a los 9 días mirar cómo estaban las zanahorias. O lo mismo ocurría con estas espinacas. Es decir, son experiencias que se pueden hacer perfectamente y que tienen cierta complejidad, pero es algo que pueden hacer los alumnos en su casa. Y como esto tiene muchas vertientes, igual que antes veíamos como el experimento del hielo puede abrirnos la vía para hablar de las corrientes termoalinas en los océanos, esta experiencia, unos profesores de ingeniería españoles, pues le ampliaron para ver dónde puede funcionar un botijo o dónde puede funcionar el pot in pot, porque hace falta un clima seco para que se evapore y con cierta abundancia de agua alrededor, porque claro, hay climas muy secos donde si el agua se evapora, pues lo pierdes y puede ser vital, ¿no? Entonces aquí se explica por qué el botijo es muy conocido en España, aunque en ciertas regiones como en Galicia no. En Galicia no tiene sentido tener un botijo o un pot in pot, porque con la humedad del ambiente no se evapora el agua y además no hace falta que se enfríe. Por eso incluso en Galicia muchas veces hay botijos, pero están barnizados por fuera para que no se pierda el agua y se evapore, y no lo conocen en Inglaterra, no lo conocen en el norte de Europa, por eso a veces cuando yo he explicado este dispositivo, pues es difícil explicarlo a la gente. Incluso aquí veis que en Argentina pues hay ciertas zonas donde se podría utilizar, pero en otras no, por el tema de la aplicación que decíamos antes. Bueno, ahora sí que tengo que ir rápido y, por ejemplo, ya no tanto experiencias de laboratorio, pero sí analizando etiquetas. Este es un libro también de Claudie Mans, que he citado anteriormente, y aquí pues veis un poquito pues qué se puede observar con las etiquetas. Entonces, la química de los productos del hogar. Desde productos de limpieza, uno puede tener en casa agua fuerte, es decir, ácido clorhídrico, desatascador, es decir, hidróxido de sodio, vinagre, es decir, ácido acético. Podemos hacer cantidad de experimentos en casa, siempre con precaución. Bueno, pues las propias etiquetas nos permiten indagar sobre qué sustancias sirven de productos antipolilla. Yo esta experiencia la trabajé porque me llamó la atención que en ciertos productos antipolilla ponían en la etiqueta: funcionan sin productos químicos, solo tiene una pequeña cantidad de... Dices, hombre, pues entonces tiene productos químicos, porque todos son productos químicos. O, por ejemplo, un alumno puede ver en etiquetas comerciales de automóviles que se ponen en los periódicos, por lo menos en Europa, es obligatorio,
incluir el consumo medio y la emisión de CO2. Esto lo pueden encontrar en las etiquetas de automóviles que vienen en anuncios de un periódico y pueden encontrar 12, 15 valores, o bien en información por internet como esta. En todo caso, yo les propongo que hagan un tratamiento para ver si son capaces de relacionar la emisión de dióxido de carbono en gramos por kilómetro recorrido frente al consumo de combustible en litros por 100 kilómetros. Una paradoja es que son unidades un poco extrañas para la química que explicamos en el aula, pero muy útiles para un usuario de automóviles. Quiere saber lo que yo voy a emitir de CO2 por kilómetro y lo que voy a consumir. ¿Cómo podemos transformar de estas unidades a otras? Entonces yo les pido que lo representen, que digan qué tipo de gráfica ven y si son capaces de explicarlo. Para explicarlo tienen que ver qué es la gasolina. Por ejemplo, hacer un modelo sencillo, pensar que es esencialmente octano, hacer la estequiometría del proceso y luego ir viendo cómo del consumo en litros por 100 kilómetros hay que dividir por 100, pasar de litros a kilogramos con la densidad que tienen que buscar, pasar de kilogramos a kilomoles, ver la estequiometría del proceso, multiplicar luego por el peso molecular del CO2 y otra vez como antes. Cada alumno, trabajando en su casa con sus etiquetas, sacará un valor. No puede ser el mismo porque cada uno trabaja con sus datos, pero siempre del mismo orden de magnitud. También lo mismo para el gasóleo. O, por ejemplo, con estequiometría de medicamentos. En cualquier vademecum que se pueda acceder por internet o en etiquetas de los medicamentos que podemos tener en casa pueden ver ciertas equivalencias y comprobar si efectivamente lo que marca el fabricante coincide o no con la cifra real. Lo mismo con dentífricos. Simplemente que cada uno en su casa vea su tubo dentífrico y establezca si es capaz de explicar la relación que hay entre las partes por millón de flúor que marca con la cantidad de componente que tiene, que cada uno puede tener uno u otro. Y exactamente lo mismo con la información de las aguas minerales. A mí un dato que me llamó la atención es que si sumamos todos los componentes, especialmente cuando te aporta el fabricante la cantidad de sílice, es que se tiene bastante más cantidad que lo que refleja el residuo seco. Pues puedes pedirles que te razonen esto con una etiqueta de agua mineral comercial y darse cuenta que es que el residuo seco se mete calentando agua a una temperatura elevada y hay una descomposición de bicarbonatos que parte precipita para dar carbonatos, pero parte se elimina como CO2. Por eso si sumamos todos los componentes, no es lo mismo que el residuo seco. Para ver si lo han comprendido, les puedes preguntar después de trabajar el tema, que te digan qué residuo queda en gramos, por ejemplo, si se evaporan 100 mililitros de agua a temperatura ambiente, porque en este caso no hay descomposición de bicarbonatos. Y último ejemplo. Como no os veo las caras, no sé si os estáis aburriendo mucho, pero bueno, último ejemplo. Sería dar vueltas, indagar sobre algo que, por ejemplo, en España se lleva años promocionando, y es el uso de calderas de condensación. Entonces, hay incluso bonos que nos dan las distintas autoridades autonómicas, estatales, para que cambiemos las calderas de nuestra casa a calderas de condensación. Veis aquí que la caldera tiene aquí un euro porque estás ahorrando dinero y una gotita que indica la condensación. Por internet se puede encontrar mucha información al respecto. Incluso hay un folleto editado en España y accesible por internet para que alguien que no tenga ningún conocimiento de química pueda entender qué significa la caldera de condensación. Pues yo trabajo con mis alumnos sobre las calderas con esto. Les pido primero buscar qué es el gas natural, que es el combustible más habitual en España. Haz un modelo de gas natural tal, busca entalpías de formación, etc. No me meto en los detalles, pero lo más importante es que tienen que determinar la cantidad de gas que necesitan en una caldera de condensación y en una convencional para producir el mismo calor. Y sacan todos el mismo valor. Se ahorra entre un 9 y un 10% de combustible, por eso se promociona para que el propio país
no gaste tanto en un recurso que no tenemos en España, el gas natural, y también ahorramos en emisiones de CO2. Por eso les pido que comenten las implicaciones económicas y sociales asociados al tema. Bueno, todo esto pues, puede extenderse más, como calcular la masa de CO2 que consumes, que calculen ciertas magnitudes que vienen en la factura del gas de su casa, etc. Y luego, pues aspectos de interés. Y siempre algo que me gusta mucho tratar en todo este tipo de experiencias. Detalla las aproximaciones realizadas para los cálculos. Estamos reproduciendo cómo haríamos experiencias en un laboratorio de química, los cálculos, las tablas, las gráficas y también, por supuesto, las aproximaciones. He de decir que con todo esto uno puede ver cómo la química y la física pues está en nuestro propio hogar a través de la caldera. Y que si uno tiene inquietud, pues estando confinado puede ver cómo funciona su caldera, si es de condensación o no, incluso puede tener tendencia a abrirla y ver cómo funciona una caldera que en el fondo se basa en una reacción química. Mi combustible más el oxígeno del aire me da CO2 y agua y calor. La caldera de condensación implica que el agua que sale, en vez de salir directamente por la chimenea, se condensa. Y es muy bonito el sentido de que ahora genera más calor porque condensa. Lo contrario del proceso evaporativo del agua que veíamos antes para el botijo o el pot-in pot. Es decir, antes enfriábamos cuando se evaporaba el agua en un proceso natural, que no era más también que el propio sudor de la piel en verano, que nos refresca, es uno del efecto del sudor, o, en este caso, para la caldera de condensación, donde aprovechamos el calor de condensación. Bueno, un aspecto que me gusta señalar. Uno cree que por este tipo de ejemplos vas a ser un profesor más simpático, te van a poner mejor en las encuestas, etc. Bueno, mi experiencia es que no, pero yo tampoco busco eso. Entonces, os comento con sinceridad, pensé que íbamos a estar menos personas y no me gusta divulgarlo a tantos, pero bueno, ¿qué me ponía un alumno mío el año pasado en las encuestas? Se nota su pasión por la asignatura, utiliza ejemplos prácticos. Precioso. Se te sube la moral y dices, voy a seguir trabajando con ejemplos de estos. Luego es un comentario de este tipo. Otro alumno. Comentarios hacia el profesor. El profesor hacía experiencias y nos propone que tratemos cosas que no entran en el temario, como las calderas de condensación. Se te cae el alma a los pies, dices, a ver si al año que viene les explico que esto no es un capricho que tienen que aprender sobre la caldera de condensación, sino todo lo que implica. Bueno, os he puesto 8 ejemplos que he trabajado con mis alumnos a lo largo de años y como veis, pues sigo aprendiendo con ellos, me gusta repetirlos, voy aprendiendo cosas con ellos, pero por supuesto hay cantidad de fuentes. Cuando queráis ver toda esta presentación más despacio, veis aquí cantidad de proyectos que favorecen este tipo de educación, pero yo recojo algún caso especial. Por ejemplo, simplemente con que busquéis por internet, hay un programa español que se llama Ciencia en Acción, donde desde hace 21 años profesores de todas las etapas hacen experiencias. Por cierto, antes era solo para España y ahora se abre a Latinoamérica. De hecho, en los últimos años han venido de Argentina y de México. Entonces es un festival que una ventaja que tiene es que aparte de hacerse físicamente durante una semana en España, este año se ha anulado por el tema del confinamiento, es siempre en octubre, unos días, pero las experiencias luego se indican y si buscáis la página web, pues podéis ver experiencias para inspiraros en vuestras asignaturas. Otra dirección para mí bonita es The Salters Company, un ejemplo de institución británica. Es una institución que tiene cientos de años, porque los saladores de Londres ya se agruparon de forma gremial y tenía un gran valor la sal para conservar alimentos. Bueno, pues en 1918, precisamente tras una gran crisis mundial otra vez, el fin de la Primera Guerra Mundial, ese gremio organizó un instituto Salters, los saladores, para promocionar el ámbito de la química y promover la empleabilidad. Entonces ya sabéis muchos de vosotros que hasta hicieron proyectos, pues hace unas décadas, que era el proyecto Salters para aprender química y física con la vida cotidiana. Entonces es una dirección que creo que es interesante. Science in School es una revista y publicación online gratuita de un proyecto europeo que recomiendo también que veáis porque os puede servir de inspiración.
Estas jornadas, también abiertas a profesores de Latinoamérica, se celebran anualmente en España y la ventaja que tienen es que también se edita el libro con todas las ponencias y está de forma gratuita. Si a alguien le interesa, lo podéis ver perfectamente. El proyecto Scientix es también un proyecto en el que hay múltiples, cientos y cientos de experiencias en todas las materias de ciencias y de tecnología para promover el aprendizaje STEM. Os lo recomiendo vivamente que lo veáis e incluso podéis participar, involucraros en el proyecto. Expiciencia, a quien le guste trabajar más en niveles de educación primaria, secundaria con niños, si lo buscáis, Expiciencia lleva el nombre de Espi, es Espinosa de los Monteros, un pueblo de Burgos, donde una científica, Bárbara de Aymeric, ha hecho un trabajo pues, digno de elogio, donde los alumnos trabajan con experiencias científicas de todo tipo y durante todo el confinamiento pues, ha hecho toda una serie de información para que se pueda acceder. Por supuesto, revistas. Yo aquí me remito pues, a la casi emblemática para todos nosotros, el Journal Chemical Education, pero también, por supuesto, a dos argentinas que tengo especial cariño, Educación en la Química, EDELAC, y el Anuario Latinoamericano de Educación Química, que se editaba en San Luis, y digo se editaba porque terminó de editarse el año pasado. Y una revista catalana muy interesante de la Sociedad Catalana de Química, que es EDUC, Educación Química. Por supuesto, está bien también Educación Química en México, Anales de Química en España, pero es simplemente por destacar que mis experiencias pueden ser muy pobres para muchos de vosotros, porque se alejan de vuestras áreas de conocimiento, pero hay mucho publicado sobre este tipo de experiencias en cualquier sitio. Por cierto que todo lo mío lo tengo en varias decenas de artículos que tenéis acceso totalmente gratuito a través de esta dirección de la plataforma ResearchGate. Bueno, pues con esto termina mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención, que presumo porque veo que tenéis los micrófonos cerrados, pero las dos personas que estoy viendo en el iconito, pues por lo menos sí que han estado bastante atentas durante la explicación, son Silvia Navarro y Sandra Hernández. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, no solo en el tiempo que tengamos ahora, sino a través de este correo electrónico, pues estaré encantado, porque la verdad es que para mí es un placer compartir y adquirir conocimientos científicos pues, de colegas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Gabriel, gracias a vos en primera instancia. La verdad que te cuento que acá en el chat, mientras vos estabas hablando, aparecían muchos agradecimientos, ponderaciones y ese tipo de cuestiones, y que todos están diciendo que sí, que estuvieron despiertos y que estuvieron mirando muy de cerca. Siguen llegando ahora agradecimientos y agradecimientos, no sé si ya estás viendo, pero aparece ahí toda la chorrera de gente que agradece. Voy a dar unos minutos más que terminen de agradecer, porque necesito que terminen de utilizar el chat para empezar la ronda de preguntas. Así que no quisiera cortarlo, pero les voy a tener que pedir que limitemos ahora sí el uso del chat para las personas que quieran pedir la palabra y empezar la ronda de preguntas, y que después seguro van a poder seguir escribiendo en el chat y agradeciendo y mandando sus saludos, porque somos muchos y bueno, entonces el chat se satura. Entonces, sí, eso les pido, mientras hacen las preguntas y vas recogiendo las preguntas, aclarar también, porque estuvimos recibiendo mensajitos de gente de Uruguay y de Ecuador que también están participando, o sea, de muchos países de Latinoamérica, y comentarte, Gabriel, que seguramente como estaba con las diapos no podía seguir, que todo el tiempo tuvimos la sala repleta con gente afuera esperando. La verdad que, bueno, todos muy contentos con tu charla. Ahora sí, Nacho, ¿hay algunas preguntas para Gabriel? Ahora sí les pido que por favor los que quieran hacer alguna pregunta o comentario, que tratemos de ser breves como siempre para que... Ahí tenés una del Potin Pot. Mientras tanto, mientras buscan las preguntas, les cuento que la charla está siendo grabada y que una vez que la procesemos, esto lleva un cierto tiempo, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ciaec.ffib,
para que esté accesible para cualquier persona que la quiera volver a ver o para recomendarla. Si no se suscribieron al canal, se pueden suscribir y así van a estar enterados de las novedades. Lo que les pido es que, por favor, no nos trasladen preguntas por escrito, sino que simplemente pidan la palabra. La pregunta no la vamos a leer por escrito, sino que les vamos a dar la palabra. Así que no nos pongan preguntas para que nosotros se las hagamos al doctor Pinto, sino que ustedes pídanos la palabra y yo les habilito el uso de la palabra. Por ahora no tengo ningún uso de palabra pedido. Sí, veo preguntas, pero no uso de palabra. Entonces, si alguno quiere... Acabo de ver una pregunta que no es... Sí, veo algunas preguntas perdidas que también hay antes, pero sí, bueno. les decía, el canal de YouTube nos buscan CIAEC, FFIB, y ahí van a estar las conferencias anteriores, está también ahí, va a estar subida la conferencia del doctor Pinto, y en la conferencia van a poder acceder a los datos, a toda la información que él está poniendo, lo van a poder sacar una vez que esté subido a YouTube. Ahí veo que hay una manito levantada, Tavares Rosalind, no sé si la viste. No la veo porque estoy priorizando los que se anotan por la metodología para que funcione. Les pido anoten su nombre en el chat y les damos la palabra. ¿Sí? Cualquier otra cosa es como complicada de manejar con esta cantidad de asistentes. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Diana Amado. Diana, si podés abrir tu micrófono. Ahí estoy. Bueno, en primer lugar, felicitarlo. Enfáticamente, Gabriel, me voy con 1000 ideas. Mi pregunta era sobre el potting pot. Para hacerlo caserito con chicos que no manejan mucho los detalles, la prolijidad, ¿hay que taparlo con alguna tela en particular? Bien, precisamente es algo que pueden ensayar, pero lo esencial, y como se suele fabricar, es con una tela humedecida también. Y bueno, si dices de trabajarlo con niños, la verdad es que es una experiencia que pueden hasta ellos mismos, si tenéis un horno adecuado para fabricar la cerámica, lo más bonito es que ellos lo fabriquen. De hecho, yo es una experiencia que cuando la conocí, y fue un profesor que, como digo, era nigeriano, el profesor Aba, le dieron un premio fabuloso que da la marca de relojes Rolex a quien hace alguna aportación sencilla, pero que soluciona algo importante pues a nivel de países un poco pues empobrecidos, ¿no? Y en ese caso, la verdad es que él, claro, se basaba en una tradición que ya existía allí, que era la tradición de la cerámica. Entonces, lo curioso es pues cómo se conserva el alimento. Entonces, un niño pequeño puede verlo, si no lo puede fabricar porque no se tiene el horno para que la arcilla finalmente fragüe con el agua, pues se pueden comprar 2 tiestos pequeñitos, 2 macetas. Ahora es muy importante que sean porosos, porque claro, si son de estos barnizados, el agua no se evapora. Por ejemplo, se puede discutir si, por ejemplo, por dentro sí que podía estar barnizado o no, cómo se conserva, y entonces hablar con ellos de que esto puede solucionar un papel en poblaciones de África, bueno, pues se llegó a estudiar no solo conservación de alimentos, sino también de medicinas y otros dispositivos, porque solo necesitas barro, es decir, arcilla, y agua que puedas utilizar. De hecho, con todo lo que te digo, también si tienes más interés, luego escribiéndome yo te puedo mandar trabajos que he hecho sobre el tema, incluso los trabajos fin de grado que han hecho mis alumnos, para que veas un poquito en qué consiste, ¿no? Muchas gracias, Diana. Bien, gracias Diana, gracias Gabriel. Le doy la palabra a Flavia Gerge. Hola, ¿pueden escucharme bien? Perfecto. ¿Qué tal? Primero agradecerle por la verdad que si hay algo que me ha dejado esta pandemia es poder participar de estos encuentros y para mí es un placer. Hace poco conocí a una colega suya, Greca Dufrán, en una capacitación en Buenos Aires y vino con todo lo del enfoque nuevo de STEM, así que ahora que lo nombró también, para ustedes ya lo están trabajando hace mucho, pero acá en Argentina es como que recién se está viendo un poco el enfoque y hay posturas a favor y en contra, ¿no? Por otro lado, quería ver qué opinión tenía en relación a los profesores. Yo soy profesora de química, doy en segundo y tercer año en una escuela técnica,
Y estoy tratando por Google Meet acompañar a los chicos, les mando experiencias, estoy trabajando con cristales, formación de cristales, los hago trabajar con azúcar, con sal. Cuesta mucho poder, por ejemplo, conseguir alumbre de potasio o bórax, por la situación en que estamos, y que no pueden salir de la casa los papás a comprar, y la verdad que se está haciendo difícil. Yo trato de hacer lo más interesante posible los temas que tengo que dar en tercer año, pero realmente para hacer prácticas con el tema de la seguridad está siendo muy difícil. Así que me gustaría saber qué es lo que recomienda, o en estos encuentros seguramente está escuchando experiencias de otros docentes que están en la misma situación. Nuestra área es muy particular, ¿no? Claro, yo, Flavia, te felicito por esa inquietud y que hagas trabajos con tus alumnos, porque verdaderamente pues, pueden trabajar en casa. Yo quizás sí que diría que para adquirir ciertos reactivos, y siempre, por supuesto, con seguridad, pues se pueden también comprar por empresas de correo, ¿no? Que te lo envían, y la verdad es que hay fertilizantes y muchas sustancias que pueden servir para cristalizaciones. Lo que está claro es que el tema de la seguridad es siempre primordial. Lo que ocurre es que en eso me pasa a mí cuando trabajan en casa como cuando estás en clase. Sí. Yo el año pasado hice una experiencia con hielo seco y les dije, bueno, tener cuidado, y al final quedaba un poco y me dijeron, ¿lo podemos llevar? Digo, bueno, llévatelo en esta botella, pero bien abierta siempre y ten cuidado, ¿eh? Y son alumnos de ingeniería química. Me dicen al día siguiente, anda, pues estábamos estudiando y explotó la botella. Y digo, ¿pero qué hiciste? Y dice, pues que la cerramos. Y digo, ay, pues fíjate, no lo vuelvo a dejar, pero encima menos mal que pasó aquí mientras estudiabais en la biblioteca. Porque si vais en el metro, ocurre eso y de repente la gente piensa que es un explosivo. Es decir, la seguridad hay que insistir. Yo mismamente, en ese sentido, he aprendido mucho. La experiencia que os contaba con el aceite y el agua, cuando yo la proponía a mis alumnos para que calentaran agua, como para cocinar, perdón, sí, agua para cocinar y aceite, y que vertieran una gotita de lo contrario. Pero lo publiqué luego, o lo intenté publicar en el Journal of Chemical Education, y la pega que me pusieron los revisores fue que como un profesor de química sugiere a sus alumnos que añadan una gota de agua en aceite y tal. ¿Qué ocurre? Que aprendí. Afortunadamente, simplemente cambié el artículo y dije que lo haría el profesor en una vitrina en el laboratorio. ¿Qué ocurre? Que hoy día eso lo puedes hacer a través, un profesor lo puede hacer en la cocina y grabarlo para que lo vean los alumnos, o bien en una experiencia de vídeo. Por ejemplo, con vídeos, hay cientos de vídeos sobre la experiencia del sodio en agua. Lo más interesante del sodio en agua no es verlo. Es verlo, pero lo puedes ver en un vídeo casi parecido a lo que puedes ver en clase, pero lo interesante es razonar por qué no se hunde, por qué tiene forma esférica, por qué se mueve, por qué rebota. Entonces, en ese sentido, claro, la seguridad es fundamental. Y hay que intentar, pues eso, como decía antes, en la cocina. Cuando nosotros cocinamos, es un ejemplo que pongo yo a mis alumnos. Añades patatas, añades cosas a una sartén, no se te ocurre poner la cabeza encima de la sartén. Pues igual en el laboratorio. No vas a estar calentando cosas y pones la cabeza. Pero vamos, sí que te alabo, y que la verdad es que con el transporte que hay día hoy de ciertos productos comerciales, pues por ejemplo Amazon, se puede salir del paso. Ahora, entiendo que la casa tampoco es un laboratorio, obviamente. Bueno. Aunque en tiempos sí que lo fue. Leí una vez que a principios del siglo XIX había cientos de laboratorios de química en las casas de París, porque era un gran atractivo, era la ciencia maravillosa del siglo XIX. Entonces, quien tenía ciertos recursos económicos y no tenía un laboratorio de química, no era nadie. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Flavia, muchas gracias Gabriel. Tengo a Enzo Fagundes. Enzo, ¿estás por ahí? Estoy teniendo problema de audio, no sé si me escuchan bien. Buenas tardes. Sí, sí. Perfecto. Un honor compartir con el doctor, que
que nos ha formado nuestra historia dentro del profesorado de química. Actualmente estoy desarrollando una maestría en enseñanza de la química a nivel de Facultad de Química en Uruguay. Y por demás me interesa la necesidad de analizar estos planteos del desarrollo de la enseñanza experimental, pues he titulado mi estudio La importancia que tiene la experimentación en el desarrollo de la enseñanza de la química a nivel en niveles preuniversitarios, es decir, los niveles de bachillerato, porque he notado cómo en 40 años los planes se modificaron 2 veces, pero muy poco el desarrollo de los contenidos. Se han dado 2 situaciones. Ha disminuido la cantidad de actividades experimentales que se desarrollan en estos niveles de enseñanza en particular, y fundamentalmente se ha intentado dar un cambio del enfoque epistemológico, dejar aquello de una enseñanza guiada tipo receta, los protocolos inductivos, que tienen que ver con raíces de principios del siglo XX, pero en sí la indagación que sí se está manejando como la forma, es muy difícil de ponerla en práctica, quiero decir, en el sentido de que cambian los tiempos para el desarrollo de estas actividades, y además requiere mucho mayor esfuerzo por parte de los propios estudiantes. Yo pude modelizar algunas nuevas guías que, retomando trabajos experimentales de enseñanza del 60, 70, pudieron contrastarse dentro del proceso de evaluación de los propios estudiantes. Y creo que todo esto apunta, ahora que he visto que hay muchos participantes de México, a algo que le han llamado Chamiz o Callejas, como la enseñanza en base a diagramas heurísticos. Lograr comprender desde la heurística todo el aporte del proceso de indagación, acercándose cercanamente a una idea del trabajo científico. ¿Qué me podría aportar sobre eso, doctor? Pues hombre, que efectivamente, pues muchas gracias, Enzo. Pues comparto todo lo que nos has explicado. Es un tema fundamental, el aprendizaje experiencial, pero implica mucho más esfuerzo, evidentemente, para los alumnos y para el profesor. Evidentemente, de los ejemplos que he puesto, tú imagínate qué sería más cómodo, entre comillas, para un alumno o un profesor. Decirle, en tal reacción química tardamos tanto tiempo en consumir tal reactivo a estas 4 temperaturas. Calcula la energía de activación. Claro, el alumno ideal. Esto es lo que se pide, pues lo hago. No hay que pensar gran cosa, tengo que ver que existe la ley de Arrhenius. De hecho, yo como digo a mis alumnos a veces, es que parece que lo único que queréis es que haya un problema donde haya que aplicar P por V igual a NRT, que es la ecuación que más les gusta. Digo, hombre, estamos en la universidad, eso está bien, pero esto es otra cosa. Y entonces, claro, el ejemplo que te proponía, a tener que medir tú, dices, es que me da miedo medir. Bueno, tú mide. Y pesa, es que tengo un error, porque si está un poquito mojado la legumbre, bueno, es que tienes que ver que hay errores experimentales. ¿Y qué cojo, un garbanzo o 20? Esa es tu decisión. ¿Y la temperatura qué tipo de error tiene? ¿Y ahora cómo puedo entender que la velocidad, claro, es que has variado una masa en un tiempo, etcétera? Y luego tienes que calcular con la derivada de la función en un punto una velocidad en ese momento. Y pasar a neperianos y hacer la inversa, es decir, más complejo. Y para el profesor no te digo, porque claro, en vez de ver decenas de trabajos con el mismo resultado y los mismos errores, que te lo ponen en julios partido por mol, que cambian mal las unidades, que se han equivocado, y muchos que lo tengan perfecto, a ver, entonces es más esfuerzo, pero también es mucho más interesante y yo creo que más constructivo, tanto para el alumno como para el profesor. Un detallecito más, si me permiten, y no quiero interrumpir más, sobre telefonía móvil, porque he desarrollado unas aplicaciones que trabajan una simulación de fotocolorimetría y he hecho seguimientos cinéticos que me ha dado muy buenos resultados con materiales comunes, como por ejemplo el colorante azul brillante como aditivo alimentario con hipoclorito. Es una reacción que cinéticamente la seguíamos por fotocolorímetro, y uno la puede hacer análogamente con un teléfono y dar resultados de muy buen ajuste a la recta, con Excel, etc.
y también tratamientos de equilibrio. ¿Hay experiencias, doctor, en esa línea? Pues sí, muchas gracias, porque es una aportación muy interesante. O sea, sería aplicar la ley de Lambert-Beer de alguna manera, en vez de con un fotómetro, con una aplicación móvil. Muy interesante, sí. Puedo compartir esos materiales, después me pasan algún contacto. Muy bien. Muchas gracias. Por cierto, que antes alguien ha comentado la enseñanza STEM. Yo me gusta como palabra, pero yo sinceramente ni la critico ni no la critico. Pero de alguna manera creo que es pues el aprendizaje de ciencia y tecnología que hemos dicho siempre, y de alguna manera insisto en los ejemplos que hemos visto. Yo, como profesor de química para ingenieros industriales e ingenieros químicos, no me quiero contentar simplemente con que sepan cómo se calcula una entalpía de reacción, sino que sean capaces de ver cómo eso te traduce, te interpreta desde una bebida que pueden ver ellos en una gasolinera a la caldera que tienen en su casa y que sacan datos cuantitativos. Entonces, eso es el STEM, el que aplicas la ciencia, la tecnología con la ingeniería y las matemáticas para desarrollar temas. Lo que pasa es que también yo ahí me autocritico como profesor. Por una parte, en todos los niveles educativos compartimentamos la enseñanza, esto es de mi departamento, esto lo tengo que dar yo, esto es de mi materia, y por otra parte hablamos de hacer enseñanza STEM, global. Yo en química voy a hacer un experimento de biología, de matemáticas, pues también tiene que estar muy desarrollado porque, claro, nuestra tradición es de materias, de asignaturas. Disculpad, que esto era ya un poco entre paréntesis. Bien. Bueno, gracias, Gabriel. Tenemos más preguntas. Sigue Blanca Centeno. Blanca, ¿estás por ahí? Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Gabriel. La verdad, yo le agradezco mucho su generosidad por compartir toda esta experiencia con nosotros. Fue una excelente conferencia. La verdad, me gustó mucho y pues en lo particular a mis compañeros y a mí nos ha aportado bastante porque nosotros ahorita tenemos pensado en mente diseñar cursos en línea, así como usted los está manejando, bueno, le llaman STEM, nosotros habíamos pensado un enfoque interdisciplinario, ¿sí?, donde el tronco sea la enseñanza de la química, pero manejando la interdisciplina, y creo que esto que usted nos acaba de mostrar, doctor, muy interesante, es un muy buen ejemplo como para nosotros poder construir nuestros cursos. Yo lo que quería preguntarle, doctor, es ¿qué tan flexible han resultado los programas de química españoles como para, ahora que se vino la contingencia, poderlos implementar en línea? Mi pregunta básicamente, ¿qué tan fácil es hacer ese cambio de programa presencial ahora a línea? ¿Qué aspectos deberíamos de considerar para seguir haciendo este abordaje así como interdisciplinar? Sí, muchas gracias, Blanca. Mira, yo en principio creo que ha sido una lección para todos, para los alumnos, para las familias y para los profesores. Yo, de hecho, no sé si os ha pasado a vosotros, pero aquí la primera sensación, y nosotros empezamos el confinamiento a mediados de marzo, era como que esto era una cosa de China, que no iba con nosotros. Luego, cuando se acercaba, pues yo nunca pensé que no iría a mi trabajo. De hecho, no he pisado mi laboratorio desde el 14 de marzo. Cuando yo he sido una persona que lo más que he faltado han sido 3 semanas al año durante 35 años. Porque yo mi propio edificio, mi oficina, mi laboratorio, es que me encantan. Entonces, de repente, cuando nos dijeron que no podíamos ir, como pensamos que era cosa de 2 semanas, no hubo alarma. Pero al ver que eso todo se extendía, pues la verdad es que poco a poco han dado una lección, pues repito, las familias, los alumnos, los profesores, y más o menos se salvó el curso. Evidentemente, en todas las experiencias se ha tirado mucho de enseñanza de simulación, y hay muy buenos programas de simulación. Entonces, claro, pues una valoración ácido-base, en principio,
hay muchísimos programas para hacer simulación, entonces de alguna manera no es un aprendizaje experiencial total, pero se ha podido, digamos, entre comillas, salvar el tipo. También hay que decir que esto no es totalmente nuevo. Era algo que siempre ha habido enseñanza a distancia. Por ejemplo, en España tiene una tradición de décadas la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la Universidad Oberta de Cataluña. Hay mucha experiencia también al respecto. Y lo que sí entra un poco más temor es cómo empezamos un curso ya todo online. Pero en principio yo diría que salvo problemas de tipo pues, de convivencia y de relación humana, creo que globalmente sí que se está abordando. Luego hay un problema como en todo el mundo. Pues aquí se planteó que había personas que no tenían acceso ni a Internet ni a informática. Lo que pasa es que en estudios universitarios ha sido la excepción e incluso universidades como la mía, si algún alumno no tenía un ordenador y wifi, se lo ponían. O sea que en ese sentido sí que ha sido factible. Luego, este tipo de comunicación que estamos teniendo ahora, llevábamos años hablando de ello y de posibles simulaciones, posibles trabajos. Bueno, pues ha llegado el momento de llevarlo a la práctica. No sé si te he respondido, Blanca. En todo caso, Sí, mucho doctor, ánimo. muchas gracias. Sí, digo, aquí también ha habido en la UNAM hay cursos a distancia y todo un programa, pero ahora lo que queremos en particular es hacer los cursos totalmente en línea, los Claro. curriculares de bachillerato, pero queremos que tengan un enfoque interdisciplinario y la verdad el trabajo que usted muestra es muy, muy valioso. A mí me gustó bastante como ejemplo para la interdisciplina, ¿no? Abordar la química desde la interdisciplina. Muchísimas gracias, Pues, doctor. muchas gracias a ti y como repito, más que el valor de los ejemplos concretos, luego en las fuentes, ya te digo, hay muchos proyectos, hay direcciones de las que veis ahí, hay programas muy establecidos. En Gran Bretaña hay unos vídeos STEM fabulosos, no sé, en general, pero bueno, yo sé que en México también lo habéis trabajado desde hace años, es decir, esto es una cosa universal y entre unos y otros vamos aprendiendo. Bien, bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a ambos. Sigue Marcos Cotto. Marcos, ¿está por ahí? Bueno, Marcos. mientras aparece Hola, sí, disculpen. Después Acá seguimos estaba, con perdón. Carlos Trujillo, así también ya se va preparando para después. No se ve muy bien, pero si me escuchan está mejor todavía. Te Le quería hacer una escuchamos. pregunta. Yo soy profe de biología y me interesó mucho el tema del ejemplo de pot-in-pot. Si se puede aplicar a lo que es la conservación de órganos y el tema de la transpiración, porque es un ejemplo que me llamó mucho la atención, el tema de conservación de los alimentos. Y uno de los temas que damos en cuarto año es justamente todos los sistemas de órganos. ¿Se puede aplicar, se puede hacer como un paralelismo entre la conservación de los órganos propios del humano dentro del cuerpo con este sistema de refrigeración? No sé si se entiende la pregunta. Perdona, Marcos, ¿te refieres a cómo se conservan los órganos dentro del cuerpo o para...? Claro. Ya ahí es que me pierdo. ¿O te refieres para el trasplante de órganos? No, conservación de órganos. ¿Cómo los órganos se pueden conservar de esa manera dentro del cuerpo y si se puede aplicar ese ejemplo del pot-in-pot también como un paralelismo? Yo es que eso lo desconozco. Yo tengo entendido que los órganos se conservan a 37, un poco menos de 37 grados en el cuerpo y más que conservación de órganos, la analogía es que la sudoración, hasta donde llega mi conocimiento, tiene una función de eliminación de toxinas y otra de refrigeración. Okay. Entonces es otro ejemplo muy bonito porque tú sales de la piscina un día de verano a 40 grados, te viene una corriente de aire y de repente sientes frío. ¿Por qué? Por el agua que se evapora. De hecho, según tengo entendido, por ejemplo, los perros no sudan. Entonces, para refrescarse, jadean con la lengua para que se evapore también el agua. Pero lo que es la conservación interna, yo creo que no, porque, ya te digo, en principio es un tema de que simplemente el órgano tiene que estar a la temperatura del interior del cuerpo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Bueno, Marcos. Gracias a ambos. Seguimos con Carlos Trujillo. ¿Está Carlos por ahí? Buenas tardes, desde Gutiérrez, Chiapas, México.
soy docente de educación media, imparto la asignatura de física y estoy muy de acuerdo con usted en poder utilizar a la cocina de la casa como un laboratorio. Yo considero y recomiendo a mis alumnos que a partir de la observación se involucren en las actividades de la preparación de alimentos con la finalidad de tener un acercamiento, de comprender los conceptos básicos que vemos en clases, en los temas, y además también para tratar de entender a partir de la observación los fenómenos de su medio ambiente, los más sencillos. Los jóvenes entienden muy bien utilizando ejemplos muy sencillos a través de la observación, por ejemplo, la lluvia, por qué cae granizo, por qué hierve el agua. No utilizar ejemplos tan rebuscados como vienen en los libros de textos que muchas veces no son comprensibles para ellos. Es algo como el laboratorio de física sin laboratorio, entendiendo esto como el espacio, ¿no? Donde tenemos reactivos, matraces, etcétera, etcétera, balanzas, ¿no? Mi pregunta es en relación a lo que considero me llamó mucho la atención, el cono de aprendizaje. Si es recomendable hacer una retroalimentación de las actividades que se realizan después de esas 2 semanas que plantea ese cono. Y la otra pregunta sería, ¿qué opinión tiene el utilizar películas como material didáctico para la enseñanza de las ciencias? Gracias por su respuesta, doctor. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, en relación a la última pregunta, pues, hombre, yo sé que hay profesores que trabajan más que con películas enteras, con escenas de películas, donde, bueno, pues aplican cuestiones, pues, yo concretamente he visto trabajos de física a través de ciertas escenas de películas, ¿no? Y calcular velocidades, etcétera. No es un tema que yo haya trabajado, pero como todo creo que puede ser de gran utilidad. Y luego lo que yo pienso es que la utilidad depende mucho de los alumnos. Tú te vuelcas en los alumnos y uno puede pensar que es muy interesante lo de la película y otro pensar pues que eso no le va, porque implica un esfuerzo, porque tú a lo mejor le dices que calcule, porque Superman ha dado un salto en un rascacielos, que calcule más o menos qué distancia puede haber, qué tiempo ha tardado, si eso es posible, y él dice, a mí esto no me gusta, yo prefiero que me diga el señor pues que un móvil va de tal punto a tal otro, etcétera, ¿no? Y luego lo del cono de aprendizaje yo lo ponía de ejemplo precisamente de que para mí ha sido una exageración el hecho de cuantificar lo de las 2 semanas, porque yo lo que transmitía era que el propio Edgar Dale nunca estableció ese tratamiento cuantitativo. Y ese tratamiento se puso en los años 60 por alguien para una presentación en una empresa, pero nadie lo ha cuantificado. Y no es igual ver una película de 2 horas que una película de media hora. No es igual un buen vídeo en YouTube que etcétera, ¿no? También yo digo, siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero eso era interesante antiguamente, cuando conseguir una imagen era complicado. Cuando yo era pequeño comprábamos cromos en colores para tener imágenes bonitas para hacer trabajos. Pero ¿cuántas imágenes ven los alumnos hoy día? Entonces en España decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo digo que 1000 imágenes al día ya no sé si valen como 1000 palabras. En todo caso, yo por eso, pues, hombre, la retroalimentación creo que siempre es importante. Entonces, por ejemplo, si has hecho el primer día de clase la introducción al método científico con el hielo, que por cierto, yo es el experimento más bonito que he encontrado en mi vida y más sencillo, y os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Eso sí, cuando hagáis la disolución saturada de sal, saturada, otra experiencia es diversas cantidades de sal y se ve como el tiempo es gradual. Hay que dejar que repose porque si agitamos, introducimos otra variable. Estás introduciendo tú las corrientes, ¿no? Entonces, imagínate que hablamos de ese tema, principio de curso, y yo leo, como he leído ahora, el tema de la importancia de las corrientes termoalinas, es decir, cómo
el agua cambia de densidad por la temperatura y por la concentración de sal, entonces va hacia abajo, hacia arriba, tiene que ver con el tema de los microplásticos. Pues en un minuto de clase puedes retroalimentar un conocimiento que descubrieron ellos en su casa. Y por cierto, hablando de toda la enseñanza, mi tema es, yo siempre digo como el tema de la editorial Larousse, no sé si lo conocéis, que es una señorita soplando una espiga que lanza semillas. Y el lema es, siembro a todos los vientos, en francés, ¿no? Entonces yo como profesor siembro, pero evidentemente es que hay alumnos que pueden tener problemas personales, que no les apetece estudiar, etc. Entonces me preocupo, hago todo lo posible, pero hay que entender que esto no es un tema de que porque hagamos unas experiencias en casa, ellos van a adorar todo, ¿no? Cada uno es un mundo, ¿no? Igual que nosotros mismos. Muchas gracias, Carlos, y mucho éxito con tus iniciativas. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Bueno, nos quedan algunas preguntas más. Yo creo que ya podríamos hacer una más y pedirle disculpas a los que van quedando sin poder contestar, pero nos estamos acercando a las 5 de la tarde, que es como nuestro deadline. Así que voy a darle la palabra a Nieves Sosa, y con esto sí vamos cerrando, y vayan las disculpas a los que no han podido tomar la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Y a Gabriel agradecerle la presencia, ¿no?, en este lugar del continente. Nosotros somos un grupo de profes que estamos conectados de la Patagonia, de Neuquén, y la pregunta era vinculada, me interesó, yo soy parte de la formación docente, ¿no?, de la formación de maestros de primaria, y nos interesaba sobre todo el abordaje en la historia y en la filosofía de las ciencias, ¿no?, como uno de los ejes principales para llevar a la escuela primaria, a partir del sujeto que aprende, digo, de la experiencia y de la curiosidad que tienen las niñas en la escuela. Entonces, si nos podía brindar algunos materiales vinculados o links vinculados a la historia de la ciencia, ¿no?, así como brindó el de Michael Faraday, y qué otros aportes nos podía recomendar. Pues yo te diría que hay muchísima bibliografía, pero en principio yo, por ejemplo, pues a nivel de mis alumnos he trabajado con historias pues referentes a temas concretos. Entonces te puedo comentar, por ejemplo, gracias al Año Internacional de la Tabla Periódica el año pasado, pues descubrí la apasionante vida de dos personas, porque España descubrió 3 elementos químicos. Entonces uno de ellos es Antonio de Ulloa, que Antonio de Ulloa descubre el platino con 19 años. Sale de España, va hasta América, allí determina lo que es el platino, único elemento con nombre español, y bueno, pues a la vuelta del viaje, después de 9 años, es un viaje muy complicado, le detuvieron los piratas ingleses, le llevaron a Inglaterra, es decir, ese tipo de historias. Yo, por ejemplo, con mucho gusto, si me escribes, pues te mandaré el material, porque fue una expedición científica muy bonita, entonces yo la representé para niños con Playmobil, no sé si allí lo llamáis igual. Sí, sí. Y entonces hice una maqueta, y te voy a contar una anécdota con un alumno argentino, precisamente en la conferencia de Ciencia en Acción. Y es que vinieron tan ilusionados varios colegios de Argentina, y esto es un festival donde igual un profesor está viendo instrumentos de física, otro explica por qué se dan los terremotos, hay decenas y decenas de mesas. Y yo en mi mesa tenía la explicación de la vida de Antonio de Ulloa, que me parecía fascinante, igual que la de Andrés Manuel del Río, que tenéis ahí en México, tan importante también, ¿no? Y para que vean lo relativo que es todo, en ese ambiente, porque fue una expedición para medir el meridiano terrestre. Entonces, en esa excursión por los Andes que dura 9 años, cuando compré todos los Playmobil había un cañón. Y entonces puse el cañón en unas montañas porque también hicieron una experiencia para medir el sonido. Y el alumno argentino se me acercó y me dijo que por qué en una experiencia docente yo aprovechaba para representar el ataque del Imperio Español contra los indígenas, y todo era
porque había unos indígenas que llevaban platino para entender que ellos ya lo conocían. Y claro, le expliqué que el cañón no era para matar indígenas, que era para medir la velocidad del sonido. ¿Con esto qué te quiero decir? Que aprendes que hasta el mínimo detalle un alumno se puede quedar con las ideas de una manera o de otra, pero que se puede trabajar mucho con ellos. Yo, de hecho, la historia me encanta porque a veces nosotros queremos descubrir cosas que es que han sido escritas ya en el siglo XIX. No pasa nada, porque esto es descubrir, leer, descubrir, pero evidentemente la historia pues, puede tener lecciones muy importantes para los niños en concreto, ¿no? De hecho, también te diría que como profesora de maestros, el enlace que os he comentado de la profesora esta de ciencia en un ámbito rural es muy interesante porque hace experiencias muy interesantes para niños. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que una excelente charla con muchas ideas. Me gustó esto que comentabas, Gabriel, que vos nos dabas una serie de ejemplos que quería servir de fuente de inspiración. Y creo que lo lograste porque está todo el mundo pensando y, bueno, tratando de adaptar, ¿no? Que ese es el trabajo docente, ¿no? Poder adaptar a partir de lo que cada uno va conociendo, repensar y planificar su experiencia. Y de paso también te cuento, Gabriel, que en el chat también hubo un montón de intercambios, preguntas, entre los propios participantes, esto que vos marcabas, la importancia de encontrarse en congresos, y bueno, dicho sea de paso, así fue como nosotros nos conocimos, y entonces uno va aumentando este círculo de amigos, no sé, primero conocidos, entrelazando los afectos, los conocimientos, compartiendo materiales. Así que la verdad, muy contenta, muy agradecida. Ya les vamos a subir, repito, porque están todos que quieren la charla, quieren los datos. Y bueno, ahí hay varios como links también, donde ya Gabriel avisó que nos podemos comunicar, podemos entrar en esos sitios de internet para buscar más información. Así que Gabriel, muchas gracias por tu participación, muy interesante tu charla. Gracias a todos los que participaron. La gente sigue mencionando sus países porque esto que siempre en cada encuentro que tenemos lo vamos repitiendo, pero es que este tipo de charlas, ahora, gracias a la pandemia, las podemos hacer, también la podríamos haber hecho antes, pero no se nos ocurría, ¿no? Claro. Esto de poder compartir gente de diferentes países, de diferentes latitudes y longitudes, y bueno, esto la verdad que es una experiencia muy enriquecedora para mí. Muy interesante, sí. Y creo que para todos, ¿no? Porque uno siempre pensaba que tenía que viajar para poder conectarse, y esto nos acerca. Sabemos que ya es tarde en España, hora de cenar, o ya es un viernes por la noche, que ustedes que pueden salir, aprovechar el calor, y sin más, no sé, Nacho, si querés agregar, ¿tenés algún aviso? ¿Algún comentario? No tenemos ningún aviso así. Bueno, sí hay algunos avisos que volveremos el mes que viene, una vez por mes, como estábamos comprometidos, pero no quiero adelantar lo del mes que viene porque va a tener quizás un formato un poco diferente. Así que bueno, será una sorpresa. Y lo que sí, que vamos a reabrir nuestro curso, Nuevas Perspectivas para la enseñanza de las ciencias en la pandemia y para la pospandemia. A partir de las próximas semanas habrá una nueva entrega de ese curso para los que se quedaron afuera. El curso tenía 30 cupos y tuvimos 3.000 inscritos, o sea que evidentemente se quedó afuera cualquier cantidad de gente, así que lo seguiremos abriendo para tratar de dar respuesta a eso también. Agradecerle, por supuesto, a la facultad, a la Secretaría de Informática, a la Secretaría Académica, de la cual nosotros a través del CIAEC formamos parte, al Instituto de Investigaciones en Educación Superior, y creo que, bueno, y a todos los auspicios que también dije al principio, que tenemos. Y no voy a repetirlos, así que estamos bien. Te voy a pedir un favor, Ignacio. Si podéis rescatar el chat para luego leerlo despacio y ver los comentarios, etcétera, te lo agradecería, ¿o no es fácil? Sí, sí. No lo sé hacer, pero sé que se puede. No, quédate tranquilo, Gabriel, porque cuando termina la grabación,
el mismo programa, no sé cómo hace, pero me los manda. Me manda el vídeo y me manda el chat. Así que lo comparto luego contigo entonces. Y eso iba a decirles, tarda el proceso entre que baja, se graba y después se sube a YouTube, pero quédense tranquilos que a lo largo del fin de semana, el lunes a más tardar, seguramente va a estar subido el video en nuestro canal de YouTube. Bueno, nos gusta verlos, hay gente que corta la transmisión, pero a nosotros nos gusta ir viendo las caritas y decimos a todos adiós, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Aquí estaremos para la próxima, para cuando quieran. Gracias. Podemos aplaudir. Si Muchas quieren, gracias. saben que el programa permite aplaudir. Gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias a todos. Doctor Ignacio. Muchísimas gracias. Bendiciones. Espectacular, espectacular. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Muy interesante. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.